Hace unos días, el presidente López Obrador explicó que el aumento en el precio de la tortilla se debe al incremento del precio del cereal a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, afirma que si bien en julio todos los cereales registraron un descenso en sus precios tras el acuerdo que permitió a Ucrania exportar maíz, el indicador todavía está por arriba de lo que costaba el año pasado. ¿Cuál es el pronóstico sobre los precios y cuál es el estatus de la seguridad alimentaria y del hambre en América Latina y el Caribe? Acompáñenos por ADN 40 a conversar con Lina Paul, representante de la FAO en México. Bienvenida, maestra Lina Paul. Gracias por estar acá. Bueno, ¿a cuántas personas afecta el hambre en el mundo? Dice el Banco Mundial que es la peor crisis alimentaria en una década. ¿Es así? En realidad la pandemia, Estela, y muchísimas gracias por la invitación, la pandemia fue una bomba atómica en términos de hambre. Imagínate que en 2 años, solamente en 2 años, 150 millones de personas en el mundo pasaron a padecer hambre, a no poder comer para tener una vida digna, un desarrollo productivo. ¿Te imaginas lo que significa esto en términos de impacto? Estamos además frente a una tormenta perfecta, porque la pandemia que vino a trastocar todo y después de eso donde uno dice, no es posible que sigamos pensando en hacer las cosas mal, se viene un conflicto, una guerra entre Rusia y Ucrania que impacta en el precio de los alimentos, ya deteriorados, ya que no los habíamos visto como están ahora. Estamos de verdad en una tormenta perfecta. Yo diría no solo la peor en la última década, sino incluso desde la crisis del 29, en realidad no veíamos una cosa de esa naturaleza y no sabemos cuándo va a terminar. De ese tamaño, decir De que ese en tamaño, un siglo, digamos, la peor de, en un siglo. de ese tamaño. Mira, en realidad nosotros estamos viendo precios de los alimentos. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lleva un registro de los precios, un índice de los precios, lo actualizamos cada mes. Nunca antes habíamos tenido precios de los alimentos como los tuvimos en marzo. Nunca. Nunca. Rompimos histórico. Los alimentos como un precio que no habíamos visto antes y que es fundamental. Y parece que no hay conciencia en el mundo sobre esto, en qué sectores, digamos, entre la ciudadanía, la sociedad en general, los gobiernos, o sí hay conciencia. Pero empieza a haber una conciencia finalmente de este tema. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido un problema de abasto de alimentos. Los hemos tenido disponibles, digamos, salvo en algunos países, obviamente, que están en guerra y demás, o en conflictos prolongados, pero en general en el planeta no hemos visto un desabasto de alimentos. Ojo, que la preocupación de la FAO ahora es que con este tema de la guerra en Rusia y Ucrania, con el aumento de los precios de los fertilizantes, probablemente para esta próxima cosecha, y esto quiere decir para el próximo año, vamos a ver desabasto de alimentos. O sea, este año o hasta ahora hemos tenido alimentos caros, pero los hemos tenido. Bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo año si las cosas siguen como hasta ahora, con la tendencia hasta ahora de una reducción en la disponibilidad de los alimentos. Maestra, ha dicho, por ejemplo, el presidente López Obrador, justamente que en el caso de la tortilla, que es un alimento básico en la alimentación de los mexicanos, se debe precisamente al precio del maíz a nivel internacional y habla de fertilizantes. ¿Por qué son importantes los fertilizantes? Y en el caso de México, bueno, ¿por qué tendríamos que estar padeciendo lo que ocurre en otras partes del mundo? Parecería una obviedad, pero quisiera que lo No, explicara. no, y de verdad que es así, o sea, nos parece tan lejos Rusia y Ucrania, y sin embargo son los productores, los principales productores de los granos básicos, de maíz, de trigo y de las principales oleaginosas. Ellos determinan el precio internacional. Nosotros, América Latina en general, México en particular, no le compra a Rusia y a Ucrania. Nosotros podríamos decir, a nosotros no nos tiene que afectar lo que pasa en ese lugar, pero es que el problema es que ellos determinan los precios internacionales. ¿Y quién nos vende maíz a nosotros, o incluso quien lo produce aquí?
se determina el precio por los precios internacionales y estos están determinados por la crisis que hay en Rusia y Ucrania. Hemos visto un alivio en los precios, hemos visto una reducción en los precios importante a raíz del acuerdo que hubo en Turquía, en donde se le permitió a Ucrania sacar granos que no se les permitía, y se permitió además algún ablandamiento en términos de las exportaciones que podría hacer Rusia, que es el principal productor de uno de los componentes que contienen los fertilizantes. O sea, ellos exportan casi el 60% de ese componente que tienen la mayoría de fertilizantes en el mundo, de los fertilizantes químicos que tenemos. Y sin fertilizantes químicos, muy difícil que la productividad, que la cosecha se genere. Podemos hablar de que ojalá pasáramos a fertilizantes orgánicos, pero ese tránsito no es de un año para otro, no es de un día para otro, y lo que tenemos que ver es asegurar esta productividad. Bueno, pues aquí, insisto, el ejemplo es el de la tortilla, pero son muchos otros y sobre todo tener conciencia en este tema de los fertilizantes que afecta a la producción del campo en general. México es un país no solamente ligado en la idiosincrasia al tema del maíz, sino al campo, a la vida rural, entonces nos pega directamente No, y lo estamos viendo con la inflación, pues nada más, nada menos, estamos absolutamente, casi en el 9%. efectivamente, y bueno, se han hecho esfuerzos enormes. Ahora México es autosustentable, autosuficiente en términos de frijol. Eso es una cosa fundamental porque ya no dependemos de otros países para que nos provean de este grano que es parte de la canasta De la básica. canasta básica, Ya pero en lo, maíz todavía no somos. bueno, del maíz lo somos, sobre todo el maíz relacionado con la tortilla. El maíz blanco. El maíz blanco, hay exportaciones y también hay importaciones, pero en general eso, digamos, eso ya había pasado, eso ya somos autosuficientes en maíz desde hace varios años en México. Y permítame siempre que yo hablo ya somos porque déjeme decirle que los mexicanos son tan apapachadores que uno ya se siente mexicano en No, los además años usted estudia aquí la maestría, aquí años, cerquita en el en los Flaxo. años que estamos aquí y efectivamente le debo mi formación a este país hermoso. Pero bueno, ya habíamos sido autosuficientes en maíz, ya somos autosuficientes ahora en frijol y eso es un avance importante. Sí se le está dando una prioridad, sí se está diciendo, tenemos que ver al campo y tenemos que apoyar el campo. Maestra, ¿cuáles son las cifras en América Latina y el Caribe en cuanto a hambre y las que involucran a México? Mira, esto es un tema que, como dije, se agravó con la pandemia y ahora con la inflación y el aumento de los precios, en particular de los alimentos. Estamos hablando, para decirlo gráficamente, 1 de cada 10 latinoamericanos están en inseguridad alimentaria moderada o severa. 1 de cada 10. Y en México es 1 de cada 5 mexicanos y mexicanas que están en inseguridad alimentaria. Por favor, tengan cuidado al tirar y desperdiciar alimentos, porque imagínate, aquí en México se desperdicia aproximadamente, se pierde y se desperdicia el 40% de los alimentos que cosechamos. Buena parte de eso la desperdiciamos nosotros, usted, yo, ustedes, desde nuestro refrigerador y no se vale. Pero eso, la clase media, maestra, porque la clase que realmente tiene problemas de poder comprar los alimentos y con una inflación así, pues no lo tira, ¿no? Obviamente, bueno, en realidad desperdiciamos casi todos los ciudadanos, pero obviamente esto es aún mayor. Y yo creo que otro elemento fundamental es que también impacta en toda la malnutrición, no solo en hambre o en inseguridad alimentaria, sobre todo en el tema de sobrepeso y obesidad. Aquí estamos hablando de que 7 de cada 10 adultos mexicanos, mexicanas, padecen de sobrepeso y obesidad. ¿Y por qué es esto? Porque no tenemos acceso a una dieta saludable, porque es cada vez más caro comer saludable. Esta es la región más cara del mundo para adquirir alimentos nutritivos y saludables, la más cara del mundo. ¿No es una paradoja? Es una paradoja, un campo tan efectivamente, y teniendo una agrobiodiversidad fabulosa, somos la región del mundo, de acuerdo al último informe de la FAO,
sobre seguridad alimentaria. Somos la región del mundo más cara para tener alimentos nutritivos y saludables. Justo le iba a decir, la FAO en México está muy relacionada con la Secretaría de Agricultura, en fin, hace un trabajo de cooperación técnica. ¿En qué sentido? Estamos apoyándoles en varios rubros, en el tema de pesca, en el tema de recursos genéticos, algunas cadenas que nosotros tenemos que analizar. Identificamos cuáles eran las cadenas que generaban mayor crecimiento económico y reducción de la pobreza, qué tipo de inversiones eran necesarias hacer, y todo eso estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura muy de la mano, y debo decir con mucho agrado, apoyándoles, porque realmente el interés es cómo avanzamos, cómo esta crisis pega menos en los mexicanos y las mexicanas. Esto es una crisis mundial, Sí. y tenemos que ver cómo logramos avanzar para que México se proteja en este sentido. Pues muy importante la labor sin duda de la FAO, desde luego a nivel mundial, pero lo que están haciendo en México fundamental en un entorno, ciertamente lo dice maestra, muy adverso para la economía, para el tema de la seguridad alimentaria. Nos permite ir rápidamente a un recorrido por las redes sociales y volvemos. Vamos a ver qué dicen sobre este tema. Lina Paul, pues por último quisiera nada más preguntarle, entonces, hay que tomar medidas urgentes a nivel mundial, en México se está haciendo, pero a nivel mundial medidas apremiantes ya. Yo creo que lo más importante es entender que debemos actuar como región, como América Latina. Okay. La FAO está haciendo enormes esfuerzos ahora por conjuntar a los países, por dejar de tomar medidas individuales que no nos van a llevar a un buen puerto. Tenemos que trabajar como región, posicionar a América Latina como una región productora de alimentos, pero sobre todo que demuestra que se pueden hacer entendiendo que nuestro medio ambiente, que los recursos naturales están comprometidos y que lo podemos hacer de manera sustentable, que el cambio climático está aquí, pero que podemos trabajar juntos. Y América Latina tiene que hacerlo como una región unida. Eso para nosotros es lo más importante, y que todos comprendamos que vienen tiempos muy difíciles, que son épocas de mucha incertidumbre, que ha tenido impacto en la economía, pero que también va a tener impacto en el plato de comida que nosotros tenemos que asegurar para nuestros hijos y para nuestras hijas. Así es que hay mucho trabajo por hacer, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Maestra Lina Paul, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un gran espacio, y gracias por preocuparse de estos temas, que son temas fundamentales para nuestro futuro, incluso para nuestro presente. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.